Okay, we'll be reading from Matthew 5, starting in verse 33. Buenos días, la lectura bíblica de hoy es Mateo And good morning, 5, church family. 33 al 42. So Matthew 5, verse 33, and we'll be going through to verse 42. Again, you have heard that it was Además, said, habéis to oído those of que old, fue dicho a los antiguos, "You shall not no swear perjurarás, falsely, sino but shall cumplirás perform al your Señor oath tus to the Lord. juramentos. Pero But yo I os say digo, to you, no do not juréis swear en at ninguna all, manera, neither by heaven, ni por el for it is cielo, God's throne, porque es el trono de nor Dios, by earth, ni por la for tierra, it is his footstool, porque es nor el by estrado de Jerusalem, sus pies, for it is the ni city por of the great Jerusalén, king. porque es Nor la shall you ciudad swear by del your gran head, rey, ni por tu because you cabeza cannot jurarás, make one porque hair no puedes hacer white blanco or o black. negro un solo But let your cabello. yes be yes, Pero sea and your vuestro no, hablar no. sí, For sí, whatever is no, more than no, these porque is lo from que the es más evil de one. esto del mal procede. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on the right cheek, Oísteis que fue dicho turn the ojo other por to him ojo also. y diente por If diente. anyone wants Pero to sue yo you, os digo, no and take away your resistáis al tunic, que es malo. let him have your Antes, cloak a also. cualquiera que te hiere en And la whoever mejilla compels you derecha, to go 1 vuélvele mile, también go la with him otra. 2. Y al que quiera Give to him ponerte a who asks pleito you, quita- and from him who y wants to quitarte la borrow from you, túnica, déjale do not también turn la away. capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo Good rehuses. morning. Buenos días. Buenos dias. Special greeting to our home churches watching the live stream. Welcome to each of you this morning. Just so appreciated the ministry this morning. Music just leading us in lifting up the name of Jesus, the name above all names, the name that we love more than any other because of what he has done for us, what he has done in us. Jesucristo, por todo lo que ha hecho en nosotros, Él es nuestro Salvador. This morning we're going to Esta take a look mañana at this passage vamos that Jared read for us. Vamos a Matthew estudiar chapter 5. This is este pasaje que acaba de leer nuestro hermano, que es Mateo 5, del 33 al 42, que es el servicio de la montaña. the essence of this Sermon on the Mount is it is the good news. La predicación, lo que hubo en el servicio Kingdom that en la montaña es una promesa, del reino, ir hacia el paraíso, al que nosotros esperamos, lo cual nosotros creyentes como Jesucristo, nosotros creemos en ese reino. we're not at home here. Esta no es nuestro hogar aquí en la tierra. Become home for us when the King Nuestro hogar comes and será cuando establishes venga his nuestro kingdom. Señor y establezca su reino con nosotros. Por hoy, por el momento, estamos asignados a una tarea de predicar el Evangelio. Oremos. We rejoice in the Padre, truths we've been singing this nos morning. regocijamos, Señor, por las alabanzas, los cantos, los cánticos levantados hacia ti, por, Señor, tus atributos. Eres un gran Dios, perfecto Dios en todos tus caminos, en todas tus formas, y tú nos amas. We desire to transform Y deseas hacernos, que haga un cambio, que haya un cambio en nosotros y transformarnos a la imagen de Jesucristo, a nuestro Salvador, quien es maravilloso, por el cual hemos estado cantando y alabando, a quien le alabamos, que tu deseo, Señor, es hacernos como Él. Señor, que así sea. Oramos para que por medio de esta palabra, de esta mañana, continúes el proceso en nosotros, santificándonos y haciéndonos más y más como Jesús, causándonos cada día más en nuestras vidas el cambio, llegar a ser que Jesucristo sea visto en nosotros, por medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú capacites a nuestro pastor, que hables por medio de él. Pedimos que le des todo a nuestros hermanos un corazón receptivo, Señor, que podamos recibir, que pongas a un lado al enemigo, Señor, y podamos recibir tu palabra. Oramos por cada uno de nosotros.
the children gathered por los in Sunday niños, school. Señor, por los niños que están en la escuela Lord, pray dominical. that for Oramos those por meeting ellos, this morning and por las joining us in juntas homes. que hay en esta mañana, por los hermanos que están desde casa escuchando el servicio de hoy y se reúnen en las casas para escuchar tu palabra. Que nos conformes, Señor, a la luz de Jesucristo, Señor, y que podamos nosotros experimentar el gozo perfecto y lleno y la abundante vida que tú nos das. Y te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Have you ever heard the expression, talk is cheap? Hay un dicho que es común, lo han escuchado, es el hablar es barato. Algunos lo han escuchado. Why is it such a common ¿Y por saying? qué es un dicho tan común? Es muy común aquí. El habla muy barato. ¿Pero qué What does significa? it mean? Talk is cheap means we can't El hablar trust es what a barato person significa says. que no podemos confiar en lo que dice Their una word isn't persona. worth much. Lo que diga su palabra, lo que salga de su palabra no significa mucho. Es engañoso. Las personas son descuidadas o engañosas con palabras, incluso con promesas. Los políticos son famosos por romper promesas. Hacen promesas con la esperanza de que les creamos por un tiempo suficiente para poderlos elegir. Luego nos dicen lo que ellos creen que queremos escuchar para que puedan permanecer en el cargo. Fake news. Now, so common Antes that no we se don't escuchaba know la what palabra news noticias source we can falsas, believe, what fake news. Ahora ya es más común. Ordinary people do the same thing. La gente ordinaria como nosotros hacemos lo mismo. Un ejemplo es, alguna vez usted ha cruzado toda la ciudad manejado para recoger un producto que vio anunciado como nuevo en Kijiji o en Facebook o en el Mercado Libre. Ya ves cuando los productos que son muy buenos y dicen que están como nuevos, casi por lo general están al otro lado de la ciudad. Has hecho y llegas y tocas la puerta y ves que el producto está golpeado y usado, no nuevo, como decía. O alguna vez has ido a una cita diciendo que se reunirían con alguien para tomar un café a las 2 y luego en el último minuto la persona te envía un mensaje de texto que dice, voy a llegar un poco tarde, estaré ahí en 5 minutos. Y pasan otros 10 y ya te dice, ya estoy a una cuadra, ¿verdad? O pasan otros 5 y dicen, ya estoy aquí y todavía no llega. Eso es hablar barato. Estadísticamente, casi la mitad de las personas que se casan y hacen ese voto sagrado de prometo tomarte como mi legítima esposa hasta que la muerte nos separe. Es por eso que de ahí viene el dicho cínico, hablar es barato. Pero, hermanos, en medio de toda esta charla sin valor, todo este cinismo y mentira, hay un ser, y solo uno, cuyas palabras son siempre verdaderas y cuyas promesas nunca fallan. Y hemos sido creados a su imagen, y se supone que debemos ser como Él. Y somos creados, somos hechos y creados para ser como Él. Si quiere tomárselo eso como una tarea y ver y puedes estudiar un poquito más, intente estudiar un poquito más. Si usted cree que puede hacerlo por usted mismo, si puede ir y leer la Biblia y decir, yo estoy siguiendo los mandamientos por usted solo, inténtelo, pero le puedo decir que va a regresar otra vez a Jesucristo, porque va a regresar y decir, Señor, yo solo no puedo, sin ti no puedo. Pero es lo que, al recibir a Jesucristo, es lo que produce en nosotros, esa luz, ese espíritu que hay en nosotros, que nos ayuda a nosotros poder llegar a ser como Él. Pero Dios nos ha prometido que ha hecho una buena obra en nosotros, que la ha iniciado y la va a completar y la va a perfeccionar hasta el día que venga Jesucristo. Así que hay un día común en el que habrá un día en que eso va a suceder y que vamos a ser tan perfectos y semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido y Él no rompe su promesa, que Él nos conformará
a la imagen de Jesucristo. Así que leemos, vayamos a Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Veamos bien el versículo 33. Otra vez habéis oído que se dijo a los antiguos, no juraréis en falso, sino que cumpliréis vuestros juramentos al Señor. Aquí dice, la ley dice, aquí es como se está distorsionando. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Los sacerdotes religiosos, los fariseos, estaban distorsionando un poquito lo que se refería aquí. Hacer un juramento es hacer una promesa solemne de hacer algo e invocar a Dios o un objeto sagrado como tu testigo de que estás diciendo la verdad. En el versículo 33 condensa en una sola declaración, incluyendo varios mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, que es en el corazón, pues el tercer mandamiento, ¿verdad? Que es no tomarás en vano el nombre de Jesús. En el corazón de esta declaración está el tercer mandamiento, Éxodo 27. Una vez más, no tomarás el nombre de Jesús, tu Dios, en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Esto es parte de lo que está diciendo en Mateo, en el versículo 33. Veamos en Levítico 19:12 también dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En Números 32 también lo dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, esta ley, como en aquel entonces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la intención de esto, ¿verdad? Era que pretendía ser una prohibición de mentir. Era la intención de estas leyes, que pretendía que no fueras a romper tu promesa o que fueras a mentir, ¿verdad? O que no fueras a cumplir acuerdos o usar descuidadamente el nombre del Señor. Eso era en aquel entonces, desde el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hacían los sacerdotes es que estaban haciendo la palabra, la estaban tergiversando y malinterpretando para que fuera para ellos más fácil mentir, ¿verdad? Para las personas que tenían dificultades de cumplir sus promesas o les costaba muy caro decir la verdad. Mentían sin tener que jurar. Entonces vamos a ver más adelante cómo le hacían aquí, cómo técnicamente ellos manipulaban la palabra en el Antiguo Testamento los sacerdotes para realmente no llegar a mentir o hacer este juramento. Vayamos, les voy a explicar. Una de las formas en que se malinterpretó la ley fue decir que solo tenía que decir la verdad cuando hablaba bajo juramento. Si hablabas bajo juramento tenías que decir la verdad, no podías mentir. Pero estaba bien mentir si no lo hacías bajo juramento o bajo el nombre de Dios. O estaba bien romper una promesa o un acuerdo siempre y cuando no hayas usado el nombre de Dios en tu promesa o en tu juramento. Ejemplo. Mientras no hayas hecho un juramento, puedes decir mentiras y ser mentiroso o engañoso con lo que dices. No estás haciendo un juramento, así que puedes romper tu promesa mientras que no hayas hecho un juramento. Puedes decir, pero tú me dijiste esto, sí, pero no te lo juré. Entonces no estoy rompiendo mi juramento. Pero si decías en aquel entonces, juro por Dios, es mi testigo que digo la verdad, entonces, porque estaba usando la palabra de Dios, entonces tenía que decir la verdad y cualquier promesa hecha bajo juramento tenía que cumplirse bajo juramento con Dios.
Pero con el tiempo, incluso esto se distorsionó. Muchos judíos se sentían incómodos usando el nombre de Dios, especialmente si sabían que estaban falsificando un poco la verdad o si sabían que estaban un poquito mintiendo. Así que cuando querían salirse con la suya en una mentira, hacían un juramento utilizando cosas que se relacionaban con Dios, pero no realmente usaban el nombre de Dios. Por ejemplo, juraban, decían en aquel entonces, juro por el cielo que estoy diciendo la verdad, o sea, cosas relacionadas a Dios, ¿verdad? O jurarían, juro por el templo sagrado de Jerusalén que estoy diciendo la verdad. Y no serían culpables de pecado, porque están haciendo un juramento y aparte no estaban usando realmente el nombre de Dios, sino cosas relacionadas a Dios, pero artículos, ¿verdad? Pero no estaban poniendo el nombre de Dios. Así que con eso ellos podían mentir o modificar un poquito su argumento para poder mentir un poco o no cumplir, porque no usaban en vano el nombre del Señor, como ni tampoco juraban en falso por su nombre. Entonces, el pueblo judío, bajo la influencia de sus líderes religiosos, se había convertido en una nación de mentirosos en cuya palabra no se podía confiar. No se podía confiar en los tratos comerciales que hacían los judíos. No se podía confiar en los votos matrimoniales y no se podía confiar en las conversaciones con amigos y familiares. Veamos algunos ejemplos de lo ridícula que se volvió esta práctica en aquel entonces con los judíos. Aquí está la prueba. Mateo 23, 16 al 22. Dice Mateo 23, 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, hablándole Jesús a los líderes religiosos, porque estaban guiando, ¿verdad?, al resto de la población. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, judíos, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así que Jesús estaba diciendo, no importa por qué jures, por el cielo, por el templo, estás jurando por el nombre de Dios. Vayamos ahora a Mateo 5, 34 a 37. Aquí Jesús dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿O qué significa no tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano? ¿Y qué significa no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano? Así que, ¿qué significa esto? Que tienes un poquito de control sobre tu vida. Pero aquí donde vemos que dice, pero no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué significa? Que vas a crecer, es la ley de la vida. No puedes cambiar tú por tú mismo, tu control por tu vida, por cambiar, hacer tu cabello café, canas, blanco o viceversa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un juramento, verdad, si no podemos tener control sobre nosotros? ¿Saben? Si Dios quiere, ¿han escuchado esa expresión que se escucha mucho? Si Dios quiere, si Dios lo permite. Vamos a Santiago 4, 13 al 16.
Santiago 4, 13 al 16. Venid ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allí un año, compraremos y venderemos y sacaremos provecho. Pero ¿qué tal si te enfermas o si se descompone el carro o si vas a volar y se va y no puedes? Mientras que vosotros no sabéis lo que sucederá mañana. ¿Para qué es tu vida? E incluso un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. En cambio, debéis decir, si el Señor quiere, Él está en control. Él sabe. Él sabe lo que va a pasar mañana. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora te jactas de tu arrogancia. Toda esa jactancia es mala. Tú empiezas a hacer todo con tu propio poder, tus propias fuerzas. Pero aquí Santiago es muy bueno. Hacer votos y promesas requiere tener control sobre los eventos de tu vida. Si prometes algo, tienes que tener control para que te asegures de que la promesa se va a cumplir. Este es un poquito de riesgo cuando uno quiere hacer sus metas, ¿verdad? Sus proyectos. Puedes organizar tus metas o planearte, ¿verdad? En tus proyectos, pero no sabes lo que va a pasar y puede llegar a ser una frustración al final. Vivir el reino se trata de reconocer que no podemos controlar nuestras vidas y por lo tanto entregar ese control nosotros a Dios, entregárselo a Dios. Es como vivir el reino de Dios. Yo no tengo control, pero yo me debo entregar y ceder el control a Dios y darle a Él ese control, cederle el control a Dios de nuestras vidas. Tomemos como ejemplo el mandamiento en Éxodo 27. El mandamiento, uno de los mandamientos, tercero, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Qué significa entonces? Interprete esto a la luz de Colosenses, ¿verdad? Porque Jesús entonces dice, Jesús llega y dice, y habla más aún, eleva lo que tiene que decirse, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano? En vano. Interprete esto a la luz de Colosenses 3:17. Vayamos a Colosenses 3:17. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians 3, verse 17. Colosenses 3:17. So, do not take the name of the Lord your God in vain. Y todo, dice aquí, que no tomemos el nombre de Jehová tu Dios en vano, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si todo lo que hacemos y decimos debe de hacerse en el nombre del Señor, y que no debemos de tomar su nombre en vano, entonces, ¿qué significa todo esto? Si entonces todo lo que hacemos y todo lo que decimos debe hacerse en el nombre del Señor, ¿qué significa? Ron, when I give you a name or you ask who did this or who did that, Ron did. Well, that represents me. Dice, el nombre de una persona, por ejemplo, yo, Ron, el nombre de una persona representa a la persona misma, ¿verdad? O Mónica, ella es Mónica y yo, esa es la persona, mi nombre me representa. Entonces, lo que se hace en el nombre del Señor, se hace en el carácter en el que el Señor lo haría, para ser dicho en la forma en que el Señor lo diría. Es hablar y actuar como el Señor Dios, a cuya imagen hemos sido creados. En otra manera, lo que hagamos y digamos es lo que el Señor haría.
o Do it diría, the way he would do it. hazlo de la Say it forma the en que way el he Señor would Él lo say it. haría. Dilo en la forma en la que el Señor lo It is to diría. speak Es and to hablar act y like actuar the Lord como el God, Señor in Dios whose a image cuya we have imagen been hemos sido created. creados. Or as Matthew Vayamos, como dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. And you fail that, you're taking his name in vain. How? Y no tomes el nombre de Dios en vano, ¿ok? When you get Por married, tanto, tomar el nombre del Señor, llamarse a sí mismo su hijo o llamarse a sí mismo cristiano y sin embargo no vivir en una vida que refleje el carácter de Dios es tomar su nombre en vano. take his name, and we become Christ followers. Tenemos como nosotros como creyentes, como cristianos, estamos tomando su nombre And therefore, to y take por lo the name tanto of the tomar Lord, su to nombre, call yourself llamarles, God's child, llamarnos or to hijos call de Dios yourself a Christ o llamarnos, follower, and yet llamarnos not live hijos de a life Jesucristo, that seguidores de accurately Jesucristo, reflects the character debe of reflejar God, el is to carácter take de the name Dios. of God in vain. Eso es tomar el nombre de Dios. Wow, how El did no that hacer get lo que reduced Dios down to quiere o don't nos cuss pide you hacer, in his hablar name? o hacer, es como tomar el nombre de Dios en It vano. means to- O vives if de you're going to acuerdo con ese identify estándar con tus yourself propias with this fuerzas, God, lo cual es live imposible, consistent o with his comprometes la character. ley y rebajas a un nivel al que puedes estar a la altura, Either you lo cual live up Dios to no that acepta, standard in your ¿verdad? own strength, which is impossible. You don't Así have que control over your llamarnos own life. hijos de You Dios cannot do it. y llamarnos mismos cristianos debe de reflejar la vida realmente del carácter de Dios. Y si no lo es como si nosotros estuviéramos tomando su nombre en Now vano. you're given the option. Go knock yourself out trying, or Ahora fall regresamos before a la ley bankrupt del and principio, poor ¿verdad? in De spirit las and say, bienaventuranzas. "I have not the means Y of venís doing this." ante Dios reconociendo que sois pobres en espíritu. Estáis destituidos de la norma de la gloria de Dios. Y confías por fe en que Jesús, quien según el versículo 17 vino a cumplir la ley, cumplirá la ley en tu nombre a través de tu vida entregada como tu fuente de vida de Dios que mora en ti. Entonces, como les había comentado, las bienaventuranzas es regresar, ir a ellas como el nuevo al principio, ¿verdad? Sin ver que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, es imposible poder seguir, ¿verdad? Pero podemos llegar ante Dios reconociendo que somos pobres en espíritu, que estamos destituidos de la norma de la gloria de Dios y que por lo tanto debemos confiar y tener fe en Jesucristo, quien Él vino a cumplir la ley. Entonces, hacer todo esto en el nombre del Señor es dejar que el Espíritu de Cristo, que vive en ti, que vive en usted, en ti y en mí, gobierne tu hablar y tus acciones, que gobierne, que tú le cedas, que Él gobierne tu hablar y tus acciones mientras le entregas el control de tu vida. Cuando la vida de Dios está entre nosotros y le permitimos tener el control, Él nos hace honestos, Él nos hace honestos y lo que somos por fuera comenzará a ser consistente con la vida de Cristo que vive dentro de nosotros. Dios puede hacer de nuestras palabras la expresión exacta de su propia vida que Él ha puesto dentro de nosotros y nada es imposible. Señor, tú no me conoces. No, sí te conoces, te conoce mejor de lo que tú piensas. Y dice, nada es imposible para Dios. Así que venimos a Él con nuestra vida quebrantada y nos ofrecemos ante Él y lo invitamos a Él a que venga hacia nosotros y tome el control de nuestras vidas y nos conforme bajo la vida, la luz de Jesucristo. Y cuando Jesucristo es nuestra vida, no necesitamos hacer ningún voto, ¿verdad? Para decirle a las personas que estamos diciendo la verdad o no. Seremos respetados. Tendremos una reputación de la cual siempre decimos la verdad.
even when it's at great Dios personal puede hacer de cost. nuestras palabras la expresión exacta y no necesitaremos hacer ningún voto para que las personas sepan cuando decimos la verdad. Seremos respetados por nuestra integridad como la de Cristo. Tendremos la reputación de decir siempre la verdad, incluso cuando duela. Vayamos a Mateo 5:38. Mateo 5:38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. This command is Oísteis from que fue Exodus dicho, chapter ojo por 21. ojo I'd y like to diente turn por with me diente. there. Because again, this is an expression that we Esta es una often expresión hear que se quite usa familiar, muy but frecuente many y of us podemos don't know. escucharla y muchos de nosotros An no eye for sabemos an el eye and a contexto. tooth for a tooth. Este mandato, This command vayamos was a given Éxodo to the judges 21:24. of Israel as Este a formula fue dado a los jueces de Israel como fórmula de castigo. regulating Repito, este mandato in their courts. está en Éxodo 21:24, que fue dado a los jueces de Israel como fórmula de castigo, una forma de castigar. La pena prescrita por los tribunales tenía que corresponder al delito, pero no podía exceder el Eye delito. for eye, tooth for Sin embargo, es muy significativo en nuestros días, significant, however, ¿verdad? in our day Hoy, of en nuestros días legalized abortion, to read this command in its de full aborto, context, donde el aborto because está this legalizado, command specifically leer applies este mandamiento en su contexto más to completo the harm caused puede to aplicar an específicamente unborn child. esta pena por Look at el Exodus daño 21, causado verse 22. a un niño que no ha nacido. Vayamos a Éxodo para que vean. Éxodo 21, del 22 al 25, que dice, si hombres pelean y hieren a una mujer embarazada y ésta da a luz prematuramente sin haber muerte, los hombres serán penados, los que golpearon, conforme a lo que se les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas, si hubiere algún daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Era una guía que se aplicaba a la gente, pero estaba presentado específicamente en el contexto de un niño que no había nacido. Pero esta ley fue mal interpretada no como una guía para los jueces en los tribunales, sino como una orden para tomar venganza personal para un mal sufrido. Decía aquí, por ejemplo, en la Biblia, decía, me sacaste un diente, ahora te voy a sacar otro. Ahora la ley de Dios me permite sacarte un diente. Pero eso fue una distorsión de la ley de Dios, que por el contrario prohibía fuertemente la venganza personal. No quiere decir me sacaste un diente, ahora te voy a sacar el otro. No, la venganza no. En Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para Él es la venganza del Señor, no para nosotros. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No se tiene que vengar, ni guarde rencor. Recuerde esto, Levíticos 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ame a su enemigo como usted se ama a sí mismo. Mateo 5:39, pero yo os digo que no resistáis al malvado, específicamente no les lleve a juicio, pero al que te dé una bofetada a la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ponle la otra mejilla. Mateo 5:39, lo repito, pero yo os digo que no resistáis al malvado. Específicamente, no los lleve a juicio, a corte, pero al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, la izquierda, dale. Aquí Jesús nuevamente eleva las expectativas de la ley de Dios y regresa la ley a donde pertenece, como se tenía que llevar la ley. Como diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando antes ellos estaban odiándolo, queriendo venganza en aquel entonces, en vez de amar a su prójimo como a ellos mismos.
display a response that is equivalent Esto no to se aplica al turning the other diablo, a cheek quien sí debemos and resistir, gladly ¿ok? endure the insult again. Jesus modeled this to the extreme. Jesús lo modeló esto al extremo cuando él estuvo aquí, en Isaías 56. Vayamos ahí. Es una gran profecía de la crucifixión del Mesías. Decía, di mi espalda a los que me golpeaban. Él voluntariamente dio su espalda para que se le golpeara, y mis mejillas, las dos, a los que se arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza y de los escupitajos, de los salivazos que lo escupían. Y el milagro de nacer de nuevo y tener al mismo Espíritu de Dios viviendo dentro de ti es absolutamente necesario antes de que puedas vivir el sermón de la montaña. Solo Jesucristo puede vivir la vida que Él pide. Y esa es la buena noticia de su predicación, porque Jesús ha venido a cumplir la ley por nosotros. Amén. Para nosotros y por nosotros. Y Él ha venido para dejarnos su Espíritu de Dios en nosotros, para que nos capacite a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y sin Él no podemos hacer nada. Mateo 5:40. Mateo 5:40. Si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte tu túnica, o sea, tu camisa, tu ropa, no busques venganza, sino déjale también tu capa o tu chamarra. De acuerdo con la ley del Viejo Testamento, no se le permitía a una persona tomar el abrigo exterior de otra persona. No podías quitarle o pedirle el abrigo a otra persona, porque era necesario para mantenerse caliente. Porque era necesario, ¿verdad? No podías quitarle o te podía dar lo que estaba adentro, su ropa de adentro, pero no su abrigo. Pero aquellos que estén llenos del Espíritu de Dios y dejan que Él gobierne sus vidas, en lugar de pelear, ofrecerán gustosamente más de lo que exigen, incluso si no hay una obligación legal de hacerlo. No vayas a la corte y pelees por tus derechos. Esto es algo que necesita mucha oración y sabiduría en nuestras vidas. Somos muy rápidos para defender nuestros derechos y ir y defender nuestros derechos. Y Jesús dice, nos está dando algo para que no nos vayamos tan rápido, ¿verdad? Dice, aun si te piden tomar tu abrigo, Él dice, ofréceles algo más. El Señor te protege. Dáselo. Los discípulos de Jesús no estaban para ir a los tribunales y defender nuestros derechos, sino que están para mostrarnos nuestros derechos y demostrar que las cosas de este mundo no son lo importante, sino que es mostrar el sacrificio de vida de Jesús. En Mateo 5:41 dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Aquí les voy a explicar lo que estaba en aquel entonces, cuando los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano sobre Israel. Los soldados romanos podían obligar a los civiles judíos que llevaran el equipaje de un soldado por 1 milla. La respuesta típica del pueblo judío a tales demandas llevaba al desprecio y odio hacia los romanos por su opresión. Jesús dice, si eres mi discípulo, te ofrecerás a llevar su equipaje 1 segunda milla. Darás más de lo que se requiere, no por ellos, sino por tu rey. Tú vas a dar más de lo que es requerido, no por ellos, sino por ti, por tu reino. Y hermanos y hermanas, ¿qué tan seguido hacemos este testimonio? Que podemos ver que Jesucristo trabaja a través de estas situaciones y impacta las vidas de los enemigos y cambia y puede hacer cambiar a los enemigos hacia Cristo. Los enemigos llegar a verlos siendo hijos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un hermano en Cristo fue la extra milla. Y eso para el enemigo
les sorprendería porque nunca han visto antes. Y eso les sorprende y los hace venir a Jesucristo. Esta enseñanza iba totalmente en contra de la mentalidad de los celotes judíos, un tipo de judíos de sacerdotes. ¿Qué eran los celotes judíos? Estos celotes judíos eran un movimiento político en la época de Jesús que intentaban incitar al pueblo de Israel a rebelarse en contra del Imperio Romano y expulsarlos de la Tierra Santa por la fuerza. Estos celotes judíos eran un movimiento político y odiaban a los romanos, los detestaban. Entonces, esto de obligarlos a caminar por una milla cargando hubiera sido logrado en la fuerza de la carne, imposible de hacer por la mayoría de los judíos de ese tiempo por amor al prójimo, pues ellos odiaban a los romanos que los oprimían brutalmente. Cuando el deseo de dar la segunda milla por un soldado enemigo viene a tu corazón, es el Espíritu de Jesús dentro de ti quien lo hace. Si alguien te maltrata, ve la extra milla, que vea que el Espíritu está en ti, que es Él el quien está trabajando en ti, que no es más tu vida sino tú. Si te maltratan, si te gritan, tú no respondas con odio o con desesperación. Ve la extra milla y ámalo. Este no es el reino por el que estamos peleando. Recuerden eso. Vayamos a Mateo 5:42. Al que te pida, dale. No se menciona dinero específicamente. Esto no significa solo dinero. Esto es algo muy extenso. Al que te pida, dale. Puede significar da tu tiempo, da tus posesiones, da tu ayuda, da tu experiencia o da tu dinero. Y de quien quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es extraordinario. Qué tan difícil puede ser la extensión o el entendimiento de este versículo. Esto es lo que significa amar a tu enemigo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Alguien que me pide que ame. Jesucristo. Es la historia del buen samaritano, el enemigo del judío. O puede ser tu vecino, puede ser un familiar. Tu vida no es más tu vida, sino la vida de Jesucristo viviendo en ti. Es sorprendente, ¿verdad? Lo que acabamos de explicar. Algunos cristianos, para explicar el significado claro de este versículo, es lo que significa. Dice, tu vida ya no es tuya, sino que ahora le pertenece a Cristo, el que debe ser usada de la manera que Él pide. Esto es lo que significa dejar que la vida y el carácter de Dios se expresen a través de nosotros. Dios ahora vive dentro de ti. ¿Qué dice Dios a los necesitados? Pedid y se os dará. La vida de Jesús nos lleva a vivir. La vida que Jesús nos lleva a vivir es imposible de vivir con la energía de nuestra propia carne. Solo es posible para Dios. Tendemos a dar a quienes creemos que lo merecen o a quienes sentimos lástima. Pero Jesús en reservas dice, al que te pida, dale. No porque lo merezca, sino porque yo, tu Rey, te lo ordeno. No es necesario darles exactamente lo que piden. Ese no es el camino de Dios, ¿verdad? Yo como Rey, dice, no es necesario darles exactamente lo que piden, nuevamente. Eso no es el camino de Dios, no es la forma. ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios? Muchas, y no todas, ¿verdad? Y Él contesta, pero también es sabio. Él es compasivo y generoso, pero también es sabio. Nunca actúe en contra de la clara inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios.
Pero la configuración predeterminada debe establecerse en dar, dar, a menos que tengas una muy buena razón para no dar. Pero aquí Dios nos pide de dar, es dar. Pedir y se os dará. Pero lo que Dios hizo a través de Pedro, vayamos a Pedro, ¿verdad? Bueno, no, vayamos a Hechos 3:6. Pero mire lo que Dios hizo a través de Pedro. En Hechos 3:6. Cuando un hombre cojo le pidió dinero a Pedro, esto es lo que Pedro le dice, ¿verdad? Entonces, Pedro dijo, iban hacia el templo a orar y había un hombre cojo y le pidió dinero. Entonces Pedro le dijo, Pedro, cuando le pidió dinero, le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Repito, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Míranos, en el nombre de Jesucristo, de Jerusalén, de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque Pedro le dijo, no tengo dinero, le dio a entender, pero lo que yo tengo te lo doy, porque tengo un maestro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó, e inmediatamente sus pies y tobillos se fortalecieron. Entonces él, saltando, se puso de pie y caminó y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Wow, era un hombre cojo. No podía hacer todo esto. Este es el tipo de vida que puede operar por medio de ustedes. Piense en los evangelios de la vida de Jesús. ¿En qué ejemplo puedes pensar cuando Jesús no dio a los que le pedían? Hay algunos ejemplos, como su negativa a entender a Herodes o a los fariseos, o algunos milagros ha pedido, pero hay muy pocos casos en los que alguien con una necesidad legítima se alejó de Jesús. Yo no tengo entendido de alguno. No sé si de lo que ahorita me acuerdo, yo no me acuerdo de nada, de alguien que haya tenido necesidad legítima y que Jesús se haya alejado y no haber atendido esa necesidad. Podemos pensar en 101 razones para no obedecer este mandato, porque tenemos a confiar en nuestro propio razonamiento de sentido común, en lugar de confiar en su sabiduría. Decimos, esto es una locura, esto es mucho. Si doy todo lo que me pida esta persona, todo mendigo de la ciudad estaría a mi puerta tocándome si doy todo lo que me piden. Pruébenlo. Yo les pido, confíen más en Jesucristo que en su sentido común. Pruébenlo. Prueben. No eres tú, sino Cristo en ti. Y Él es sabio, recuerden, y Él está en control de los resultados, no tú. Y en primer lugar, Dios puede traerte a quien Él quiere, puede traer a la puerta, puede tocar a tu puerta a quien quiere, y Él puede alejar de ti a cualquiera persona. Él no quiere ministrar, no quiere que ministres a través de ti. Él puede traer a quien desee. En segundo lugar, Dios ha prometido suplir todo lo que necesitas para poder responder a todo lo que te trae. Vayamos a Lucas 6:38 para poder confirmar o entender más de esto. Lucas 6:38. Jesús dice, dad. Es algo por default. Dad, y se os dará. Dad, y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo.
porque con la medida, ¿crees en esto? Jesus promises Jesús that God promete will always que Dios restock siempre yourselves nos va a after dar lo you que have necesitamos, que siempre given, so nos that va a you dar, may después de have haber more dado, to Él nos give va a dar the más next one that comes along. para el That's siguiente. the promise of God. Esa es la promesa de Dios. Will you trust it? Le confías en Let's esa look promesa, one more verse. porque 2 con la Corinthians medida chapter que 9. midáis se os volverá a medir. Jesús promete que Dios siempre reabastecerá sus estantes después de haber dado para que tenga más para la próxima persona. Vayamos a 2 de Corintios 9:8. 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. No importa cuántos vengan a tu puerta, puedes dar. Confía en Él. Confía en Él que Él tenga control de las circunstancias y confía en Él que Él te va a abastecer, a reabastecer cada vez que tú des más. Y puede que sea que tú des lo que ellos no están pidiendo, pero puede que sea también algo mejor que ellos no sabían. Are you ripping someone off if they ask for silver and gold and you try giving them Jesus? Dice, puede que los mandes a la bancarrota o que los engañes. Alguien te pide oro y plata y en lugar de eso le das a Jesucristo. Así oremos. Señor, reconocemos que no podemos vivir tal vez a los estándares de esto que nos estás pidiendo, pero te pedimos que nos capacites, porque esto es lo que hemos visto en ti, esto es por lo que tú has vivido, eso es lo que tú viviste y lo que hiciste. Y Señor, oramos que tú, Padre, pongas en nuestros corazones el deseo por Dios, por Jesucristo, que viva en lugar de nosotros y que viva en medio de nuestra vida, que puede ser que sea un desastre. Ven tú a nosotros, toma nuestra propia vida, pero tráenos a Jesucristo. Toma este mundo, pero dame a Jesucristo. Señor, oramos para que tú nos incrementes estos deseos de lo que tú estás diciendo en tu palabra, que sea dar, que no sea más nosotros, pero Jesucristo viviendo en nosotros. Señor, te pedimos que tú nos libres de siempre tratar de traer cosas a un nivel más bajo para que podamos manejarlo y podamos hacerlo con nuestra propia carne. No, sino que, Señor, te pedimos que ofrecemos nuestra vida para que tú vivas en nosotros, que nos des ese tipo de vida para que nosotros podamos hacer lo que tú nos pides por medio de ti, tener tus caminos en nosotros, tus caminos en la iglesia, y que todas las necesidades puedan ser llenadas, y que podamos dar y amar y podamos expresar la vida de Dios por medio de nosotros, por medio de nuestra iglesia. Y Señor, que lo que digamos y hagamos se haga, que sea lo que realmente queremos, lo que significa para nosotros, pero por medio de ti. Te pedimos que tú gobiernes nuestra vida. Señor, qué gran forma de vivir tus caminos, pero solamente es posible si dependemos de ti. Así que, Señor, ten nuestras vidas, te las entregamos, úsalas, llénanos con tu Espíritu y déjanos que sea Jesucristo y no nosotros que ven por medio de nosotros. Y todo eso te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.